Bienvenidos. Ahora estás en el mundo de la ingeniería. En esta ocasión hablaremos del colapso de estructuras de hormigón. Analizaremos 3 estructuras y compartiremos nuestro análisis con ustedes. Empecemos. Colapso de estructura de hormigón. Puente Chirajara. Descripción de la obra en análisis. Este puente se encuentra en Colombia, une Villavicencio con Bogotá. Este puente se encuentra sobre la quebrada Chirajara. Está a una altura alrededor de 140 metros. Como podemos observar en pantalla, tenemos las coordenadas de ubicación UTM. La fecha de inicio de este puente fue en noviembre del año 2017. El diseño lo realizó la empresa de consultoría de ingeniería de Hisaico. Fueron aprobados por el Ministerio de Transporte de Bogotá. Dimensiones y tipología del puente. Este puente estaba conformado por 2 pilas en forma de diamante, como podemos observar en pantalla. Cada pilote tiene una altura de 110 metros. Entre pilotes había una luz de 140 metros entre pila A y pila B. Sostenían 26 tirantes o cuerdas de acero y además poseía 48 cuerdas, las que sostenían a la calzada o las placas de la vía. Tenían una separación, tenía una longitud de 446 metros el puente. Detalle del prototipo de construcción del puente Chirajara. Este prototipo se realizó o era el diseño que se presentó para construir el puente. Para ello se instaló los teleféricos y las torres grúas, como podemos ver en pantalla, que esto nos ayudó o servía para construir las cimbras de los tramos laterales al mismo tiempo que comienza la construcción de los pilones. Las oficinas de diseño definen una lista de puntos de construcción para la fase de ejecución para hacer una verificación fundamental para garantizar un buen proyecto. Se utilizan encofrados trepantes y una grúa para construir los pilotes, y además se verifica la geometría en cada una de estas partes. Este tuvo una duración iba a tener una duración de aproximadamente 12 meses en la fabricación de todos estos pilotes tipo diamante. Posterior a ello se construye o se coloca los tableros de 8 metros de longitud en una frecuencia de 12 días. Además se iba verificando la tensión de cada uno de los cables posterior a la colocación, y posterior a ello, para terminar, se colocan el equipamiento de la vía, se hacen los ajustes de tirantes o cables, se hace pruebas de carga y podía entrar a operación. El avance del proyecto Puente Chirajara. Este puente jamás se terminó de construir. Este puente fracasó en el 15 de enero del 2018. Tuvo aproximadamente 2 meses de construcción antes de que colapsara. Para comenzar el análisis del colapso, comenzaremos viendo un video del colapso del puente captado por una cámara de vigilancia el 15 de enero del 2018. En este trágico suceso murieron 9 personas y salieron heridas 8. Todas estas eran trabajadores de la misma construcción. Para comenzar el análisis vamos viendo la parte inferior del puente, que según los diseños constructivos se comenzaba o se iba a emplear un caisson, como se ve en las imágenes, que no estaba lo debidamente confinado y se encontraba en la parte inferior de la torre, de la cual encima de ella se encontraba un dado donde salían los 2 pilones. Al lado izquierdo tenemos la cimentación típica de un pilón para un puente atirantado. Como vemos, se caracteriza por tener un grupo de pilotes. La cimentación debe actuar como un punto rígido para disminuir el efecto del pandeo. En cambio, al lado derecho tenemos la cimentación que tenía el Chirajara, que comenzaba con un solo caisson
el cual encima de él tenía un dado donde salían los dos pilones en forma de diamante y punta de lápiz, y se unían en una sola torre al final donde salían los tirantes. Aquí observamos la construcción del dado que está sobre el Kaizen. El Kaizen, como decimos, no estaba lo debidamente confinado, por lo que se produjo el colapso. En la parte izquierda tenemos las formas típicas de los pilones para un puente atirantado versus la forma que tenía el pilón del Shirahara. Aquí tenemos los diferentes tipos que se pueden emplear. En cambio, la forma del pilón para el Shirahara se ve que tenía una forma muy esbelta y poco segura. Para entender un poco el colapso que se produjo en este puente, vamos a decir cómo son los esfuerzos que se distribuyen en estos puentes. Los cables tensores son los que aguantan las cargas que tienen los tableros de la calzada, que se transmiten en forma de tensión, los cuales van hacia las torres y hacen que se genere en las torres un esfuerzo de compresión sobre la cimentación. Por lo tanto, la compresión genera unos esfuerzos por pandeo sobre el pilón. En la parte izquierda tenemos el pandeo por compresión y torsión en el sentido longitudinal. En cambio, en la parte derecha tenemos el pandeo en el sentido transversal, que es causado por la compresión. Aquí vemos que se transmite el esfuerzo de compresión y los dos pilones tienden a abrirse, es decir, a pandearse por los puntos más débiles. Aquí tenemos una tabla que nos dice que la rigidez en los puntos de apoyo superior e inferior de una columna determinan la longitud efectiva por el pandeo. En nuestro caso, el puente tenía los puntos de apoyo que serían el Kaizen, y en la parte superior la torre donde se unían los dos pilones. Lo que nos quiere decir esta tabla es que si tenemos diferentes tipos de apoyos, la longitud efectiva para el pandeo puede aumentar o puede reducirse. Ahora, aquí podemos observar que nuestra longitud o altura efectiva para el pandeo de nuestro puente era desde donde tenía el punto débil del dado, que estaba sobre el Kaizen, hacia donde se unen los dos pilones en esta pequeña torre. Entonces la altura efectiva sería toda esta parte de los pilones y tienden a pandearse hacia afuera por el esfuerzo de compresión. Entonces, al aumentar la compresión se supera la capacidad crítica del pilón, se rompen los puntos débiles como se marca aquí, superior e inferior, y se inicia la falla por pandeo. En el video se puede ver una pequeña inclinación que se le atribuye que se rompió primero el punto débil de la cimentación. Aquí vemos cómo se va hacia un lado y los dos pilones se tienden a abrir y fracasan. En el análisis del puente al final se concluye que por un mal diseño constructivo de las dimensiones de los pilones y la sección transversal es muy débil para los esfuerzos que iban a aguantar, por lo que el puente ni siquiera estaba en funcionamiento y ya por las mismas cargas de su peso propio el puente se colapsó. Conclusiones y recomendaciones. Debido a que Colombia es un país con gran variedad de condiciones geológicas, topográficas y ambientales, es importante la existencia de normas para todo tipo de proyectos, ya sean nuevos o de reparación. Estas normas que cumplen el trabajo de criterios o requisitos mínimos para el diseño y la construcción de edificaciones, puentes o cualquier tipo de obras. Dichas normas deben ser aplicadas de la forma más correcta posible y validan o hacen que estos proyectos sean mucho más confiables. Como conclusión, también podemos decir que para el puente de Shirahara se dio problemas de diseño.
se produjo un pandeo por las pilas generadas en formas de diamante y no fueron correctamente diseñadas, como se mencionó, para soportar las cargas de fricción que se iba a generar sobre las pilas. Debido a las placas que se colocaron y sostenían a través de cables de acero, generando una sobrecarga a las pilas de hormigón, generando el colapso. Se realizaron también varios ensayos en la Universidad Técnica de Bolívar, ubicada en Cartagena. En esta universidad se realizaron ensayos en flexión de vigas, además del pandeo elástico en columnas, para tratar de determinar el principio que llevó al colapso de nuestra estructura. Recomendaciones. Según el análisis que hemos efectuado para este colapso, se puede recomendar que previamente para una construcción de esta magnitud se debe tener en cuenta la modelación en programas digitales, donde se puede ver el comportamiento de la obra ya en funcionamiento. También se puede basar en experiencias de puentes similares ya hechos, adaptándose a la realidad física del proyecto, para en futuro poder evitar todo este tipo de problemas que nos trae el no hacer un correcto diseño constructivo para este tipo de puentes y evitar tragedias y pérdidas económicas. La siguiente estructura a analizar es el edificio Málaga. Partimos indicando su ubicación georreferenciada. Este edificio se encontraba situado en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, a 5 cuadras de la plaza 24 de septiembre, en la calle Monseñor Salvatierra. Podemos observar las coordenadas UTM de la infraestructura. Año de construcción, quienes la diseñaron y quienes la aprobaron. La historia del Málaga comienza desde el año 2006, cuando fue denominado Edificio Monseñor Salvatierra. Era una torre de 12 departamentos, la cual quedó inconclusa. Luego fue comprada la edificación con el pilotaje, parte de los muros de contención, 4 columnas del sótano que llegaban hasta la planta baja y una parte de la rampa y la losa de la planta baja. Sobre esta base, el ingeniero Armando Rivera diseñó y calculó una nueva estructura. A principios del 2010, el proyecto arquitectónico fue concluido por Joaquín Collao Solís. Se hicieron observaciones en el proyecto por parte de las oficinas de aprobación de proyectos de la Alcaldía de Santa Cruz, pero a inicios del mismo año, en junio, empezó a construirse sin tener ningún tipo de aprobación final el proyecto, la cual se emitió a finales de agosto. En cuanto a las dimensiones y materiales de la estructura, cabe recalcar que el edificio de condominios multifamiliar constaba de 10 pisos, cuyo material base fue el hormigón armado. Inicialmente se había previsto, como vimos en las imágenes, 2 departamentos por planta con un total de 7 pisos, pero en el rediseño se aumentó 3 pisos más y cada planta constaba ahora con 5 departamentos, por lo que aumentó consigo la cantidad de muros y tabiques. En un total fueron 43 departamentos con más de 3 locales comerciales. El edificio debía tener una altura de 29,65 metros de frente y 26,75 en el bloque posterior, según los planos aprobados. Una característica muy particular era que poseía, como vemos en las imágenes, columnas con diferente sección por piso, es decir, que desde el sótano hasta el tercer piso había un tipo de columnas de sección constante. Del cuarto al séptimo, otro tipo de columnas de sección constante. Y finalmente, del octavo hasta cubierto, existía otro tipo de columnas con otro tipo de sección. Pero un caso muy particular dentro de ello fue que existían columnas con una sección de 15 por 15 centímetros. En cuanto a las vigas, estas tenían una sección constante, pues estas tenían dicha sección de 25 por 60 centímetros. Origen, metodología y consideraciones empleadas en el diseño. A las 10:30 de la mañana, un 24 de enero de 2011, se escuchó un gran estruendo. Falló una columna del nivel del sótano. Esta tenía una sección transversal muy pequeña. A las 3 de la tarde falló una segunda columna y a las 7 de la tarde falló una tercera columna.
Las cargas se fueron transfiriendo y fueron fallando hasta colapsar totalmente la estructura a las 9:37 del mismo día. La estructura estaba en fase de acabados, es decir, solo faltaban trabajos de carpintería, de pisos, techado, etc. Esta estructura de hormigón armado se dio desde sus bases. El patrón de desplome indica que las cargas de las columnas más delgadas se redistribuyeron entre los pilares más cercanos, lo que derivó a que se desplome con un efecto de dominó, es decir, cayeron en su propio eje. Esta falla se da por el colapso violento de las columnas y no de las vigas, enterrando consigo al calculista, 4 encargados de la construcción y a 10 obreros. ¿Por qué se originó el colapso? Como ya se mencionó, el proyecto inició en el 2006, pero fue paralizado y fue retomado en el 2010. El nuevo dueño hizo un cambio total en la capacidad de carga y en las dimensiones, lo que trajo consigo un 42.8% de carga adicional, ya que se aumentó pisos, se aumentó una piscina, etc. Entonces, los esfuerzos que causaban esta carga fueron peligrosos para la estabilidad y para la seguridad del edificio. Se dieron muchos problemas antes del colapso. 2 meses antes, un muro del 6º piso cayó sobre una casa porque no soportó los fuertes vientos de la zona, pero no se tomaron medidas al respecto. El 3 de enero se vio desde el nivel del sótano como una losa se curvó. Esta losa iba a servir como patio del edificio. Y como se dijo que no iba a tener grandes cargas, se mandó a construir una columna de 35 por 35 centímetros para corregir dicha deformación en la losa. Entonces, la causa principal del colapso de la estructura fueron 3 columnas. La primera columna perdió hormigón en la parte superior, lo que provocó un asentamiento diferencial. La segunda columna perdió hormigón en ambos lados, sufriendo una fisura a 40 centímetros de la base. Y una tercera columna, la cual tenía más armadura de acero, perdió el hormigón durante el estallido de la base. Entonces, estas columnas centrales para la estructura sufrieron un pandeo, motivo por el cual las vigas adyacentes empezaron a deformarse. Y este tipo de fallas no se dan por producto de una falla del material, sino se da por la falta de dimensionamiento de las columnas, provocando un sobreesfuerzo en los pilares centrales, promoviendo así su derrumbe. Entonces, las fallas que se encontraron en la estructura en las columnas fueron: primero, se dieron fallas por aplastamiento del hormigón y pandeo de las barras. En las vigas, estas tenían rotura de los estribos, tenían aparte grietas verticales y también rotura y aplastamiento del hormigón. En las uniones de las vigas y las columnas se presentó grietas diagonales, fallas de la adherencia de refuerzo de las vigas. Las losas. Las losas tenían grietas alrededor de las columnas. Los muros de hormigón, en estas existían grietas longitudinales, también aplastamiento del hormigón y pandeo de las barras. Y en los muros de ladrillos, estos presentaban grietas diagonales y verticales cercanas a las columnas. En cuanto a las metodologías, consideraciones del diseño de la estructura colapsada, partimos indicando que dentro de las especificaciones técnicas del hormigón realizadas por el equipo calculista encargado del diseño del edificio, mencionan que se basaron en la norma de diseño boliviana del hormigón armado CH87, la normativa estadounidense ACI y en su criterio personal cuando la situación lo requería. Pero lamentablemente dentro del proyecto no hubo una correcta aplicación de dichas normativas, pues se evidenció un incumplimiento total tanto en secciones como en armado, diámetros y espaciamientos mínimos. Además que se efectuó una mala evaluación de las cargas, razón por la cual se tenía sección de columnas demasiado pequeños con una cantidad de armadura mínima, las cuales incumplieron la cuantía mínima.
Al no existir un análisis de carga exactamente, se realizó un análisis propio por parte de los ingenieros encargados, el cual se basó en el número de tabiques, la altura de tabiques, el espesor de los tabiques y el peso de los tabiques, basados únicamente en los planos arquitectónicos, y se ha determinado el peso de cada una de las losas, vigas en base a dichos planos. Con eso se hizo un propio dimensionamiento, en donde en base al peritaje fallaron un 80% de columnas, concluyendo además que el edificio antes de colapsar se encontraba en un estado de equilibrio indiferente ante cargas laterales, es decir, que si hubiera existido algún tipo de acción por parte del viento, esta edificación hubiera colapsado mucho más antes. Consideraciones tomadas del análisis de la estructura colapsada. Entonces, este contaba con todos los proyectos de ingeniería y arquitectura, tenían estudios tanto técnicos, eléctricos, de instalaciones sanitarias, etc. Pero también el estudio de suelos era del anterior proyecto, es decir, no se hizo una validación geológica del terreno. El ingeniero Miguel Ángel Trujillo, encargado del peritaje de la obra, al no encontrarse con una memoria de cálculo, tuvo que hacer los cálculos por sí mismo, es decir, él mismo predimensionó el edificio y dio como resultado que el 80% de las columnas fallaban, es decir, de las 27 columnas que se encontraban en esa zona, 23 no cumplían con la resistencia y de las cuales 3 tenían la sección suficiente y estas 3 eran del anterior proyecto. Entonces, citando la norma boliviana del hormigón y el ACI, nos dice que el diámetro mínimo de la armadura que va en una columna es de 12 milímetros, pero se usaron diámetros de 12 milímetros, de 10 milímetros y hasta de 8 milímetros. Estaban incumpliendo la normativa. Los estribos también requieren un cierto espaciamiento. Y según la norma boliviana debería ser 12 veces el diámetro mínimo de la armadura. Y si es un diámetro de 12 milímetros, es decir que el espaciamiento debería ser de 15 centímetros. Pero se usó un espaciamiento de 20 centímetros para toda la estructura. Entonces, lo que llama la atención es que las columnas fueron diseñadas para ser construidas de forma excéntrica. Es decir, no estaban en el centro de los cabezales de los pilotes. Además, la zapata tenía una altura de 60 centímetros. Las vigas estaban apoyadas de forma excéntrica también sobre la columna. La configuración estructural estaba totalmente forzada. Además, se vio torsión sobre las vigas en los volados, en las losas y en las vigas. Las viguetas prefabricadas y el volado tenían la misma orientación en la parte derecha como se muestra en el video, pero en la parte izquierda estas no tenían la misma orientación, por lo que la sección de aponchamiento se reducía tan solo a la losa de compresión, que eran 5 centímetros. Entonces, estos errores acumulativos de las columnas, de las vigas, se volvió totalmente crítico, y también sumándole la baja estimación de las cargas de diseño de las losas, esto fue totalmente un déficit acumulado, lo que se tradujo al colapso de la estructura. Conclusiones y recomendaciones. Resulta muy importante realizar el correcto uso de las normativas correspondientes. Una de las falencias de la edificación fue la excesiva carga de compresión, además que el momento de flexión también sobrepasó la máxima carga admisible, sobre todo en las columnas de 15 por 15 centímetros. También hubo falencias en cuanto a las alturas de las zapatas, pues resultaron ser insuficientes para la altura del edificio. Y también hubo lo que es una falla acumulativa, pues dentro de eso el material que se efectuó para la mezcla de hormigón no logró que éste alcance la resistencia adecuada. El ingeniero encargado de la construcción, según versiones, le gustaba llevar sus obras al límite, por lo cual se decidió reforzar todas las estructuras que él realizó. Resulta también preocupante que dentro de los diferentes departamentos encargados de la aprobación de estos proyectos únicamente verifiquen que el ingeniero esté habilitado, más no haya un estudio profundo sobre el diseño que se está realizando. Pero esto se debe a las limitaciones del Código de Urbanismo de Bolivia hacia el municipio. Colapso del Hotel New World. El Hotel New World estaba ubicado en Singapur, entre el cruce de Owen Road y Seragon Road. Su fecha de construcción da entre 1969 y 1971. Este hotel fue considerado como el primer gran desastre civil de Singapur y uno de los peores desastres de la historia de su posguerra. El edificio Lian Yat, más conocido como Hotel New World,
propiedad de Lian Jack Realty Company, contaba con 6 niveles sobre el suelo y un aparcamiento en el sótano. La planta baja estaba ocupada por una sucursal de un banco y el segundo piso estaba ocupado por una discoteca y un restaurante. Las 67 habitaciones del hotel ocupaban del tercer al sexto piso restante. El colapso de la estructura se da un sábado por la mañana del 15 de marzo de 1986, aproximadamente a las 11 a.m. El edificio del Hotel New World repentinamente cedió y colapsó con un fuerte sonido, dejando como resultado a 33 personas muertas y logrando rescatar a 17 personas de las 50 personas desaparecidas en el incidente. Entre las posibles causas del colapso estaba la teoría de una explosión por escape de gas o una posible bomba. Interrogaron a vecinos que recuerdan que hace 10 años antes del colapso hubo un escape de gas. Podría tratarse de uno nuevo o peor aún de una bomba. Los análisis se dieron que no había vidrios reventados o escombros reventados a través de los escombros, ni cascotes lanzados, lo cual da evidencia de que no es una causa del colapso. Otra también podría ser por la proximidad de los túneles del metro, que la construcción del nuevo metro de Singapur hubiera debilitado los cimientos de los cuales se concluye que los túneles no están lo suficientemente cerca para ser los responsables. También se analizaron los defectos de la construcción. Se analizaron 160 muestras de hormigón para comprobar si se ha utilizado las proporciones correctas de arena, piedra y cemento. Posteriormente se las sometieron a diferentes pruebas de resistencia. Las muestras se fracturaron, pero solo bajo cargas muy pesadas, cumpliendo con la norma nacional de seguridad, y en conclusión el hormigón no era de mala calidad, lo cual no era una causa del colapso. Otras posibles causas del colapso: una mala cimentación. Los ingenieros que estudiaron este colapso se vieron obligados a estudiar la tierra sobre la que se construyó el hotel y llegaron a la conclusión de que se trataba de un terreno pantanoso drenado. Esto provocaba una gran inestabilidad en el suelo y, sumado al hecho de que la zona en la que se construyó no podía albergar edificios de más de 6 plantas, pero ninguno de estos factores motivó el derrumbamiento. Entonces, ¿pudo haber afectado a los cimientos la construcción de 2 líneas de metro? La conclusión fue de que no. Estas estaban demasiado alejadas como para influir en el edificio de forma directa o indirecta. Causa del colapso: los pilares se encontraban al límite de su resistencia. Testigos oculares afirman que 3 de los pilares de la edificación estaban fallando. Microgrietas habían debilitado los pilares de hormigón y además descubrieron que durante 5 años el propietario había adicionado cargas adicionales al inmueble, que no formaban parte inicial de los planos y diseños aprobados. El hotel cuenta con 36 pilares de hormigón reforzado que sostiene sus 6 plantas, que también son de hormigón. Como se mencionó anteriormente, el edificio sufrió de sobrecarga. Para llegar a la causa del accidente, se realizaron entrevistas a las personas que habían estado más cercanas al colapso. Una empleada de la discoteca reveló que el pilar próximo a la barra, identificada como el pilar número 26 de un total de 36, se fracturó horas previas al derrumbe. También se pudo evidenciar que se descubrieron a 2 obreros reforzando el pilar de madera correspondiente al pilar número 36, y la resistencia de 3 pilares estaba sobrepasando el límite. También se pudo identificar que horas previas al derrumbe, una bailarina de la discoteca describió cómo un espejo que se encontraba en el baño se resquebrajó, ya que estaba colgado del pilar número 32. Resultado de la investigación: se descubrió que la persona encargada del cálculo estructural había cometido un grave error al calcular la carga del edificio. Se había calculado la carga viva del edificio, el peso de los habitantes potenciales del edificio, muebles y accesorios, pero la carga muerta del edificio, el peso del edificio en sí, se omitió por completo de este cálculo. Esto significaba que el edificio construido no podía soportar su propio peso,
y era cuestión de tiempo para que colapse. El edificio tenía una sobrecarga de 100 toneladas adicionales, añadidas por 3 aires acondicionados en la parte superior del edificio, y en el banco se construyó también una cabina acorazada que pesaba 2 toneladas. Además, revistieron la fachada con pesadas losas de cerámica que pesaban más de 50 toneladas. También se puede evidenciar que el edificio fue diseñado y construido por personas no calificadas y, como resultado de esto, muchas de las columnas y vigas no pudieron soportar las cargas impuestas sobre ellas. El colapso del Hotel New World. Como conclusión, la resistencia de 3 pilares estaban sobrepasando el límite. Cuando el hormigón se presiona hasta el punto de ruptura, surgen grietas disminuidas que se pueden extender hasta el núcleo del material. Se tratan de grietas microscópicas, invisibles para el ojo humano. Como consecuencia, se reduce la cantidad que éste puede soportar. Recomendaciones. Se aprobaron leyes que alentaron a los propietarios de edificios a adoptar estándares más estrictos al revisar los planes de construcción, probar los materiales estructurales y supervisar las obras. Se recomienda tener en cuenta todos los datos y detalles en planos de los edificios con el fin de asegurar la capacidad que éste posee antes de agregar objetos o realizar remodelaciones. Ante cualquier grieta que se presente en las edificaciones, como por ejemplo en las columnas, informar inmediatamente a las autoridades con el fin de evitar un desastre. Se produjeron todo tipo de advertencias, y si el dueño del edificio hubiera advertido a las autoridades de los 3 pilares agrietados, en vez de tratar de repararlos con 2 obreros, un profesional recomendado hubiera realizado una evaluación inmediata de la misma. Como último punto tenemos las conclusiones y las recomendaciones. Como primer punto de una conclusión es: los diseños de las diferentes estructuras de hormigón deben estar acorde a las distintas normativas, como es la CI 318-19, la actual, o la NEC, en nuestro medio, cuya finalidad es la de brindar seguridad y durabilidad a los distintos elementos construidos en hormigón. Como otra conclusión tenemos que para los cálculos y el diseño se deben considerar todas y cada una de las cargas que actúan o pueden actuar sobre la estructura para evitar el máximo una posible falla en alguno de los elementos, lo que puede ocasionar un posterior colapso a la estructura. También se debe contar con mano de obra calificada para cada una de las etapas que conlleva la construcción de una estructura, ya que gran número de colapsos se han dado por fallas en los procesos tanto de diseño como constructivos, debido a que no se contaba con la experiencia necesaria para prevenir cualquier tipo de fracaso. Es recomendable que los planos de cada uno de los elementos que conforman una estructura sean realizados con la mayor precisión posible y sin obviar ningún detalle. Deben ser claros y entendibles y deben ser leídos o interpretados por personal capacitado y con experiencia en este ámbito, para evitar así cualquier tipo de equivocación que pudiera afectar al resultado final y la durabilidad de una estructura. Deben contar con todos los estudios necesarios para el cálculo de una estructura, como geológicos, topográficos, climatológicos o cualquiera que sea necesario para que el diseño sea lo más acertado posible y evite cualquier tipo de problemas futuros que pudieran presentarse por la deficiencia o por la falta de un estudio en específico. Todos y cada uno de los materiales a usarse en una estructura deben contar con sus ensayos respectivos que respalden el diseño y deben estar acorde a los rangos permisibles detallados en las diferentes normativas vigentes aplicables a cada caso. Es recomendable analizar los defectos de las distintas combinaciones de carga que puedan presentarse en la estructura y realizar los cálculos y diseño para el caso más desfavorable. Esto brindará seguridad a la estructura y reducirá las posibilidades de un colapso.